Capítulo 3. Descargando realidad. La verdadera vida de uno es tan a menudo la vida que uno no conduce. Oscar Wilde. ¿Cuántas personas que rechazan por loco todo este tema de la ilusión saben que ellos ni siquiera ven con sus ojos? Ellos ven con su cerebro. Este es el único lugar donde el mundo, que usted que piensa está alrededor de usted existe ahora. No estoy sentado en un cuarto oscurecido llegando a estas conclusiones fumando una mala hierba. Esto es ciencia dominante. Nuestros ojos solo transforman la luz en señales eléctricas que son constantemente entregadas al cerebro para su interpretación. Esta luz visible está confinada a una fracción diminuta del espectro electromagnético, que es, en sí mismo, solo el 0,005% de la materia, energía en el universo conocido. Es dentro de este rango de frecuencia minúsculo que desciframos la luz en realidad física. Los ojos no envían al cerebro imágenes de escenas tridimensionales de la calle o bosques o niños que juegan en el parque, o algo más que pensamos que vemos fuera de nosotros. Envían señales eléctricas. Solo cuando el cerebro decodifica estas señales en una aparente realidad tridimensional, el mundo que creemos que está alrededor de nosotros realmente existe. Figura 17. No hay ningún mundo alrededor de nosotros como lo percibimos. Todo está sucediendo en nuestros cerebros, o al menos lo está a un nivel de la ilusión. Figura 17. El cerebro crea la realidad física, descifrando señales eléctricas en una ilusión tridimensional holográfica. Esto es hecho por la corteza visual en un nivel, pero el cerebro entero está implicado porque es un holograma, como explicaré dentro de poco. Mientras usted mira este libro seguramente parece estar fuera de usted, pero esto solo existe en su cabeza y, como un cuerpo físico, usted también. El modo en que el libro se siente y luce son señales eléctricas descifradas por su cerebro, y es lo mismo cuando usted oye, huele o saborea. El oído, como todos los órganos de los sentidos, convierte vibraciones en señales eléctricas que son enviadas al cerebro para su interpretación en sonidos. El ruido está en su cabeza. Ni siquiera hay ningún color, excepto como neuronas que se disparan de un modo particular. Los colores son diferentes longitudes de onda que el cerebro decodifica a partir de la luz blanca, en el espectro electromagnético. Solo vemos lo que el cerebro nos dice que vemos y, como los experimentos han mostrado, eso se decide por lo que creemos que vemos. No hay tal cosa como el universo porque hay un universo dentro de cada cerebro, cada uno con una percepción diferente. Figura 18. El camino eléctrico de un solo pensamiento puede ser rastreado ahora por la última tecnología de exploración, y lo que creemos dicta qué camino es tomado. Figura 18. El único lugar donde el mundo físico existe está en su cerebro. No hay ahí fuera, como lo percibimos, solo uno aquí dentro. Los ojos solo transforman el diminuto rango de frecuencias conocido como luz visible, en señales eléctricas que son descifradas por la red de cerebro, ADN en una realidad holográfica, tridimensional. El mundo físico, que pensamos que está alrededor de nosotros, solo existe en nuestras cabezas. Note esa palabra creer. Podemos comenzar ahora a apreciar los motivos más profundos detrás del control de los Illuminati de la educación y los medios, sobre todo la televisión. Si ellos pueden implantar en las mentes humanas un conjunto de creencias programadas acerca del mundo, y lo que es real, esas creencias corregirán, vía el cerebro, lo que la gente ve. Este proceso de edición construirá la realidad para concordar con lo que ellos creen que deberían ver. De esta manera ponemos en detalle lo que apoya la creencia preconcebida y sacamos lo que está en desacuerdo con ella. Lo que pensamos que vemos es dictado por ideas preconcebidas, y por eso el sistema procura constantemente implantarlas. ¿Cómo llamamos a la información que la televisión nos presenta? Programas de televisión. La televisión es television, contar una visión, o, aún más exactamente, television, vender una visión. Las elecciones políticas, sobre todo en Norteamérica, no son sobre la discusión de cuestiones y lo que los candidatos harían en el poder, ellas son apuntadas a la implantación de una imagen para corregir la realidad de los votantes. Estos son mantras simplistas y mentiras que los políticos y sus hilanderos repiten como un loro hora tras hora.
Esto es tan eficaz que en noviembre de 2004 ellos lograron convencer a aproximadamente la mitad del electorado norteamericano de que George W. Bush era el indicado para protegerlos del terrorismo cuando A. Él es un terrorista de proporciones monumentales. B. Sus decisiones han llevado al asesinato de decenas de miles de civiles iraquíes, y, al momento de escribir, a las muertes de bastante más de 1,000 tropas norteamericanas. C. Y él envía a otros para luchar sus guerras fabricadas mientras pasa su vida asegurándose que él nunca ve tanto como una bala disparada en cólera. Pero una vez que la creencia en John Wayne Bush es implantada, el cerebro corrige la realidad para que encaje. Otro ejemplo es mirar a dos personas que hablan quienes tienen ideas preconcebidas la uno sobre la otra. Ninguno oye lo que el otro dice o cómo lo dicen porque su creencia firmemente enraizada corrige las palabras y tono para encajar en lo que ellos creen sobre la otra persona. Hacemos esto con cada imagen que pensamos que vemos. Conté una historia en Cuentos del Bucle del Tiempo sobre un hipnotizador que fue contratado para entretener a invitados en una fiesta. Lo que pasó fue atestiguado por Michael Talbot, autor de un libro excepcional llamado El Universo Holográfico, Harper Perennial, Nueva York, 1992. Un tipo llamado Tom fue puesto en un estado hipnótico, y se le dio una patata para que coma pensando que era una manzana. Para Tom, lucía y sabía como una manzana porque la creencia implantada por el hipnotizador corregía su realidad cuando su cerebro descifraba las señales eléctricas de su lengua. La sugestión hipnótica simplemente reinterpreta las señales, en este caso de una patata a una manzana. Esto se aplica a todos los 5 sentidos. Hay una condición llamada sinestesia en la cual los sentidos se confunden y las señales son interpretadas por el sentido incorrecto. Vi un documental de televisión británico en el cual un hombre llamado James Wannerton descifraba el sonido en el gusto. Él tenía un sabor diferente para cada palabra. Cada vez que él oía el nombre Derek, le sabía a cera del oído, y el nombre de otro cliente en su bar le daba el sabor de pañales mojados. ¿Cómo sabía él qué sabor tenían? Yo en su lugar encontraría a un amigo que me supiera como vino tinto. Otros sinestésicos, como los llaman, ven colores cuando oyen o ven palabras. Una señora llamada Dorothy Latham dijo al programa que cuando ella oye palabras también las ve así como una cinta de teletipo coloreada aparentemente delante de ella. Cuando ella oye música ve un alboroto de color. Todo es una frecuencia en esta realidad, incluso el color, y lo que puede ser descifrado como sonido por un sentido puede ser descifrado como color por otro. Con la sinestesia los sentidos se confunden, y esto es lo que los hipnotizadores, y los Illuminati, hacen implantar falsas creencias que hacen que el cerebro descifre señales eléctricas para encajar en las creencias. Es como reprogramar un ordenador, y he visto demostraciones de cuán fácil es hacerlo. Esto incluye transformar a ateos en creyentes religiosos en cuestión de segundos, y estos son los juegos mentales jugados por aquellos evangélicos de trajes blancos en las reuniones de conversión masiva y cura milagrosa. Los colaboradores en el escenario, y el auditorio en conjunto, son puestos en un estado parecido a un trance, abierto a la sugestión hipnótica. De repente, doy mi vida a Jesús, y mi dinero al pastor, es su nueva realidad. Ellos dicen Jesús está en mi corazón, cuando, de hecho, el traje blanco está en su cabeza. Muchos psíquicos fraudulentos usan las mismas técnicas. Cuando alguien dice que un medium ha sido el 100% exacto, a menudo es porque su creencia implantada ha eliminado todo lo que era falso. El hipnotizador en la fiesta de Michael Talbot dijo a Tom que cuando él volviese a un estado despierto él no sería capaz de ver a su hija. Antes de que él chasqueara sus dedos, el hipnotizador llevó a la hija a pararse directamente delante de su padre, entonces Tom estaba sentado mirando su vientre. Cuando él salió del estado de trance le preguntaron si él podía ver a su hija en el cuarto. No, dijo él. Su hija comenzó a reírse, pero Tom no podía oírla. El hipnotizador fue detrás de la hija y puso su mano contra su región lumbar. Él dijo que sostenía algo en su mano y, ¿podría Tom decirle qué era? Tom pareció un poco pasmado porque le pareció tan obvio para él. «¿Usted sostiene un reloj?», dijo él. El hipnotizador preguntó si él podría leer la inscripción en el reloj, y Tom así lo hizo.
Todo el tiempo su hija estaba de pie entre él y el reloj. ¿Imposible? ¿Fantástico? En absoluto. La creencia implantada hipnóticamente de que su hija no estaba allí la quitó de la información que el cerebro de Tom recibía, y cuando su realidad fue neurológicamente construida, ella ya no estaba para ser vista. Con su hija quitada de su ilusión personal, o película, no había nada para impedirle ver lo que estaba detrás de ella. Vale la pena reflexionar sobre esta historia cuando usted después cree sin cuestionar en lo que usted ve. Cuando pregunté al Sanusi Zulu, Credo Mutwa, por qué más personas no vieron las entidades reptilianas, él dijo que era porque ellos están tan en desacuerdo con la realidad humana que el cerebro los quita de lo que ve. Esta es una razón de por qué algunas personas ven fantasmas y otros no lo hacen. El místico, Sri Aurobindo Ghose, dijo que la mayor parte de los humanos poseemos una pantalla mental que nos impide ver detrás del velo de la materia. Claramente esto es correcto y el velo de la materia es la luz visible dentro del espectro electromagnético. Así que, ¿qué es real? Todo lo que usted crea que es o puede ser manipulado a creer que es. Por ejemplo, somos programados para creer en la escasez de comida, recursos, agua y todo el resto. Pero ¿cómo puede haber escasez en una ilusión? Solo si usted cree en ello. Albert Einstein dijo que no observamos la naturaleza como realmente existe, sino la naturaleza expuesta a nuestros métodos de percepción. Las teorías determinaron lo que podíamos o no podíamos observar. Es correcto, pero él podría haber ido más allá y haber dicho que no hay ninguna naturaleza como realmente existe, excepto como ilusión. La raza humana está completamente en un trance hipnótico tanto como cualquier sujeto en el escenario del espectáculo de un hipnotizador, incluso más, de hecho, porque el colaborador, voluntario, en el escenario solo tiene a un hipnotizador que influye en él durante un corto tiempo. En la vida diaria, todos estamos siendo bombardeados con implantaciones hipnóticas. Cuando somos jóvenes tenemos a padres y profesores que nos dicen lo que es real y posible, y a lo largo de toda nuestra vida tenemos a los medios y la presión de los pares haciendo lo mismo. Igual que al sujeto en el escenario del espectáculo se le dice que hay un elefante en el auditorio, o que él está comiendo una banana cuando realmente es un limón, así nos dicen que Osama Bin Laden orquestó el 11 de septiembre, y que los doctores y los científicos dominantes saben de qué hablan. Él no lo hizo y ellos no lo hacen, pero si creemos tal basura construiremos nuestra realidad para que encaje. Como resultado, apoyaremos la guerra contra el terrorismo. Tomaremos medicinas de prescripción que a menudo nos hacen aún más daño que la dolencia que tratan, y aceptaremos que cuando un científico dice que la conciencia infinita no existe entonces debe ser cierto. Las técnicas como las puntillas totalitarias y problema-reacción-solución son ejemplos principales del modo en que los Illuminati intentan implantar una creencia que corregiremos en una realidad que satisface su orden del día. La raza humana está en un trance, viendo lo que se le dice que vea, exactamente del modo en que Tom estaba en la fiesta. No tenemos que buscar la iluminación y la verdad, ya somos iluminados. Solo tenemos que despertar, maldición, evadirnos del trance, y recordar quiénes somos. Como el psiquiatra R. D. Laing dijo, si no sé qué sé, pienso que no sé. Otro comentario suyo también encapsula la grave situación humana. Olvidamos algo, luego olvidamos que hemos olvidado. Esto resume cómo la conciencia quedó atrapada en la ilusión, o lo que llamaré la matriz. Un aspecto del movimiento de la nueva era son los grupitos de taller, que van de seminario en seminario, gurú en gurú, tratando de encontrar algo que ellos ya tienen. No lo encuentran porque están demasiado ocupados buscando. Pensamos que la iluminación es como encontrar la aguja en el pajar cuando, de hecho, es darse cuenta de que no hay ninguna aguja y no hay ningún heno. Es el estado de trance lo que nos impide conocer esta verdad. La ilusión va aún más profundo que nuestras creencias construyendo nuestra realidad. Supongo que comencé a apreciar esto hace unos pocos años, cuando yo tuve mi primera experiencia de ver el telón de fondo del videojuego cósmico. Fue como mirar al mundo a través de esas cosas de visores tridimensionales que llaman Viewmasters. Ellas le dan dos versiones de la misma imagen, una para cada ojo, y el cerebro convierte las fotografías planas en una escena tridimensional ilusoria.
Si usted ha experimentado alguna vez esto, recordará cómo el efecto tridimensional es realmente pronunciado, mucho más que lo normal. Comencé a ver el mundo así, brevemente al principio, y luego por periodos más largos. Parecía como la versión tridimensional de algo que usted conseguiría de Nintendo. Hoy cuando camino por una calle es como si estoy en una escena de una película de Matrix. No estoy en el mundo, estoy separado de él observando en vez de participar. Siempre es una conmoción cuando alguien me habla, cuando estoy en este modo porque me siento invisible para la gente. Cuando miro los edificios y coches aparentemente sólidos, es como si yo pudiese pasar mi mano a través de ellos. Puede parecer extraño a alguien nuevo a esto, pero ¿cómo pueden ser cualquier cosa menos ilusión cuando son solo señales eléctricas descifradas por el cerebro? El mundo no es sólido en absoluto, simplemente una ilusión de solidez. En uno de los libros de Carlos Castaneda, él cita a su fuente chamán, Don Juan, diciendo: somos perceptores. Somos la conciencia. No somos objetos. No tenemos ninguna solidez. Somos ilimitados. Nosotros, o mejor dicho nuestra razón, olvidamos esto, y así entrampamos a la totalidad de nosotros en un círculo vicioso del cual raramente surgimos en nuestra vida. Figura 19. Un átomo es vacío para la realidad de los 5 sentidos y así, ¿cómo pueden ellos ser los componentes básicos de nuestro mundo sólido? No pueden. La solidez es una ilusión. Los electrones y el núcleo, también vacío, están mucho más separados de lo que puede ser retratado en este gráfico. Como dijo un escritor, si un átomo fuera del tamaño de una catedral, el núcleo sería aproximadamente del tamaño de una moneda de 10 centavos. La física cuántica explora y trata de entender el reino subatómico de la realidad, o, puesto más simplemente, es el estudio de la energía en formas de onda y partículas que operan más allá de la realidad física, de átomos y materia. En estos reinos, se ve que las leyes de la física convencional, que son ilusiones de todos modos, no se aplican y la idea de que el mundo físico es sólido se ha demostrado que es imposible. El reino físico está construido, dicen los científicos, de átomos. Este nombre se origina, nos dicen, con un antiguo griego llamado Demócrito, quien hizo la primera afirmación conocida de que la materia estaba formada de partículas diminutas que él llamó átomos. Pero espere. Si los átomos son los componentes básicos de nuestro mundo sólido, ¿cómo es que los átomos son casi tanto menos sólidos como usted podría imaginar posiblemente? De hecho, no son sólidos en absoluto. Figura 19. Sé que no fui a la universidad, gracias, Dios, pero hasta inculto, gracias, Dios, mi poder, puedo ver una pequeña contradicción aquí. ¿Cómo puede algo que no es sólido ser el componente básico que construye esta pared sólida que miro ahora? No puede, nuestros cerebros lo hacen. Con la aparición de la física cuántica, la ciencia ha tenido que admitir que los átomos no son sólidos. Sabe que ellos contienen partículas aún más pequeñas, que consisten en un núcleo, hecho de protones y neutrones, que parece estar rodeado por electrones. Los átomos que comprenden la materia física están abrumadoramente vacíos, y hasta las ilustraciones de estos son engañosas porque no hay bastante lugar en un libro o papel de ciencia para representar exactamente las proporciones de las partículas al espacio vacío. Como un escritor dijo, si un átomo fuera del tamaño de una catedral, el núcleo sería aproximadamente del tamaño de una moneda de 10 centavos. El resto es vacío, para la percepción de los 5 sentidos porque esto consiste en la energía que vibra en longitudes de onda más altas que lo físico, y hasta se encuentra que las partículas están vacías cuando usted va más profundo en el reino subatómico. Si usted amplía algo lo bastante poderosamente y va más profundo que el átomo, usted encontrará que nada tiene solidez. No, ni siquiera edificios, coches, montañas o los huesos en su cuerpo. Es ilusión. Si usted encuentra esto difícil de aceptar, piense en sus sueños. Usted sueña en imágenes tridimensionales y aún nadie afirma que ellos son sólidos, ¿o sí? Esta realidad es lo mismo un mundo de ensueño que creemos que es real. No entro en mi modo de webmaster de realidad virtual drogándome. Esto se desarrolló sin que hiciese nada conscientemente para hacerlo pasar.
Pero las 3 ocasiones en que he tomado las llamadas drogas psicoactivas confirmaron detalladamente el mismo tema que se repite. Vivimos en un sueño colectivo que hemos sido manipulados para creer que es sólido y real. Como describo con mucho detalle en Cuentos del Bucle del Tiempo, en 2003 fui invitado a hablar en una reunión en la selva tropical de Amazonas en Brasil, y esto incluyó la oportunidad para los participantes de experimentar los efectos psicoactivos de una planta llamada ayahuasca. Esta ha sido usada durante al menos cientos de años por chamanes sudamericanos para llevar a la gente a otros estados de conciencia a los que los 5 sentidos no pueden acceder. Contiene muchas potentes propiedades alucinógenas, incluso dimetiltriptamina, o DMT, un componente que se encuentra naturalmente en el metabolismo de mamíferos y plantas. La ayahuasca es conocida como la planta maestra y la planta de los dioses, porque permite que la gente experimente reinos o dimensiones invisibles donde tanto puede ser aprendido sobre uno, la vida y la realidad, y donde residen los dioses del mito en frecuencias fuera del rango de los 5 sentidos. De hecho, los organizadores me invitaron al evento debido al número de veces que los participantes anteriores habían visto entidades e imágenes reptilianas en sus estados alterados de conciencia. Pero otra vez, toda esta realidad también son señales descifradas por los campos de frecuencia que llamamos el cerebro-cuerpo. La droga simplemente cambia la naturaleza del proceso de decodificación y lo conecta, a usted, a otra fuente de información. Algunas personas tienen grandes experiencias con la planta mientras otros entran en estados mentales y emocionales realmente oscuros. Esto depende de la persona y dónde los lleva su mente. Mis 2 experiencias fueron increíblemente poderosas y transformaron mi sentido de la realidad. Yo había sido consciente mucho tiempo de que el mundo era una ilusión, pero ahora vino algún detalle serio. Tomé la ayahuasca más de 2 noches en la forma de una bebida con sabor a regaliz en un pequeño vaso, y me acosté en un colchón entre la oscuridad de un edificio grande, redondo, de madera en la selva tropical. Después de aproximadamente 1 hora comencé a entrar en estados alterados de conciencia. Vi colores arremolinándose e imágenes al principio cuando cerré mis ojos, y fui más y más profundo a través de niveles de conciencia hasta que yo alcancé un estado de paz y felicidad indescriptibles. Estaba más allá del miedo, duda, culpa y pena, más allá del tiempo, y hasta de la vibración. Todo era quietud o a veces como una onda de movimiento lento. En la primera sesión solo Zoe, el facilitador, y yo estábamos en el cuarto. Cuando la ayahuasca hizo su trabajo, comencé a hablar en una voz muy diferente de la mía. Las palabras no fueron precedidas por el pensamiento, solo surgieron despacio y poderosamente sin ninguna ayuda de mi parte. Comenzó con soy amor, y luego, soy todo y todo es yo, soy posibilidad infinita. Con esto sentí que la energía comenzaba a correr desde el centro de mi pecho y llenar el cuarto. El campo de energía humano en esta realidad es interpenetrado por una serie de vórtices conocidos como chakras, una antigua palabra sánscrita que significa ruedas de luz, figura 20. El del centro del pecho es llamado el chakra del corazón, y este es el verdadero origen de la idea de sentir el amor en su corazón. Es simbolizado hoy como el corazón físico, pero el amor es expresado a través del chakra o vórtice del corazón que nos une con el amor de todo lo que existe, una conexión que los manipuladores están desesperados por suprimir con sus juegos mentales y microchips. Yo subrayaría que todo esto se relaciona con esta realidad porque los chakras son ilusiones, también. Figura 20. Los 7 principales puntos de vórtice, o chakras, que unen el cuerpo, holograma humano con otros niveles de la realidad. Ilustración por Neil Hag. El poder de la energía que llegaba a través de mí era fantástico. Parecía como si alguien apretaba mi pecho al punto donde pareció que la energía se derramó en el cuarto. Una tira de luz en el techo comenzó a parpadear, y luego 3 de las luces llegaron al pleno poder. Me pregunté por qué las luces habían sido encendidas cuando se suponía que la sesión era en la oscuridad. Pero nadie había tocado el interruptor de luz, y se encendieron sin electricidad, energizadas por otra forma de energía. El reproductor de música también se encendía y se apagaba, pero cuando sentí la energía correr desde mi ser yo pude entender por qué el circuito eléctrico se descontrolaba. El flujo cambió y lo sentí arquearse desde mi pecho hasta mi cabeza como algún arco iris invisible.
Con esto comencé a hablar con fluidez en mi estado alterado. Las palabras narraron sobre una conciencia infinita, referida como el infinito, unidad, y el uno. Todo era conciencia infinita, dijeron las palabras. La división y la polaridad eran ilusiones de la realidad virtual fabricada que yo llamo la matriz, y más allá del velo de ilusión todo era uno. No había yo o nosotros, solo un infinito yo. Incluso dentro del juego de realidad virtual, todo era la misma unidad, y solo era la ilusión lo que daba la impresión de división. La diferencia estaba entre la unidad en conciencia de sí misma y la unidad que había olvidado que era. Siempre que yo hable de la unidad de aquí en adelante me refiero a la unidad en conciencia de sí misma, a diferencia de esa atrapada en la ilusión de la división. Los antiguos escritos védicos de la India cuentan una historia similar. El místico hindú del siglo VIII, Shankara, dijo, el Brahman, conciencia infinita, mora más allá de la variedad de maya e ilusión. No hay nada más. Durante la segunda noche en Brasil, la experiencia de la ayahuasca fue aún más profunda. Mientras mi conciencia se sacudía y arremolinaba a través de las realidades, comencé a oír una voz fuerte, clara, femenina hablando con gran dignidad y claridad. Esto no era, por supuesto, una mujer en un cuerpo hablando a través de una laringe. Era la conciencia comunicándose telepáticamente, y mi cerebro descifraba estos campos de frecuencia en palabras que yo podía entender. Yo oí las palabras en inglés. Si yo hubiese sido italiano o pakistaní yo habría descifrado los campos de conciencia en aquellas lenguas. David, dijo la voz, vamos a llevarte al sitio de donde vienes, de modo que puedas recordar quién eres. Con esto fui llevado a un reino de felicidad indescriptible, aún más profunda y maravillosa que la noche anterior. No había divisiones, polaridades, ni blanco y negro, ni nosotros y ellos. No había ningún tiempo, ningún lugar, ninguna vibración. Todo solo era y este es un estado del ser que tiene que ser experimentado para ser entendido. Yo no era mi cuerpo, yo era conciencia, toda la conciencia, todo lo que existe en cualquier expresión. Todo solo era. Yo era la unidad, lo que es, toda posibilidad. Pero yo todavía era consciente de mí mismo, un individuo con mi propio punto de observación dentro del todo. Yo estaba aquí y yo estaba allí. Yo estaba en todas partes y en ninguna parte, todo y nada. Yo era y yo no era, y yo era todo entre ambos. Puede parecer galimatías, pero será más claro más tarde el por qué el abarcar las polaridades es la puerta a la unidad, lo completo. Esto es el infinito, David, dijo la voz. Esto es de donde vienes y a esto es donde debes volver, punto. Se me dijo que había realmente solo una cosa que yo necesitaba saber, y estas palabras comenzaron a repetirse una y otra vez en mi cabeza. El amor infinito es la única verdad, todo lo demás es ilusión. Comencé a formar una pregunta en mis pensamientos, ¿realmente quieres decir todo? Punto. Pero antes de que el pensamiento pudiese surgir totalmente, la voz interrumpió. El amor infinito es la única verdad, todo lo demás es ilusión, sin peros, sin excepciones, eso es. La existencia de una conciencia infinita es la única verdad. Todo lo demás es la imaginación de esa conciencia de ilusión. Yo también debería definir amor como se usa en este libro. No es la versión, te amo querida, o quieres uno rápido. Sexo, o cualquier otra falsedad a lo largo de las mismas líneas. El amor en el contexto del amor infinito es el equilibrio de todo. El amor infinito también es la inteligencia infinita, infinito saber, infinito todo. Así, es y no es, está en todas partes y en ninguna parte, todo y nada. Es toda posibilidad en equilibrio perfecto. La voz me habló durante aproximadamente 5 horas, y otro velo se levantó para mí esa noche. He comenzado a entender nuevos niveles del juego gracias a lo que aprendí en la experiencia de la ayahuasca, los insights, entendimiento repentino, darse cuenta, siempre ampliándose que han seguido, el conocimiento dado a mí por el sincronismo en mi vida, cada vez más, el modo que veo a través del mundo sólido de ilusión. Estos nuevos niveles son centros de conciencia, control y manipulación desde los cuales los reptilianos e Illuminati
son hechos manifestar. En todas partes del resto del libro voy a describir la realidad como he llegado a entenderla desde todas estas fuentes de información e insight. Mucho de ello es apoyado por evidencia que surge en la vanguardia de la ciencia, especialmente lo que se conoce como física cuántica. Pero voy más allá de eso y así mucho no será demostrable, en el sentido en que la mente humana exige prueba y la gente tendrá que decidir por ellos mismos lo que piensan, o, mejor aún, saben sobre lo que leen. No es mi deseo convencer a nadie de que esto es verdad o decirles lo que su realidad debería ser. La matriz ya hace esto lo bastante bien sin ninguna ayuda de mi parte. De este modo, aquí vamos, la lana ilusoria que ha sido tendida sobre nuestros ojos ilusorios. La unidad es posibilidad infinita con una imaginación ilimitada para manifestar algo y todo. Este mundo físico es solo un ejemplo. Considerando esto, cuán tonto es rechazar por acción refleja los relatos de reptilianos que cambian de forma, y otras entidades no humanas solo porque ellas son tan diferentes a lo que es percibido como la norma. No hay ninguna norma dentro de la posibilidad infinita y tal miopía solo es indicativa de cuán, atrapada en la caja, está la mayoría de las personas. Como decía una etiqueta adhesiva de coches que vi en California, ustedes se ríen de mí porque soy diferente. Yo me río de ustedes porque ustedes son todos iguales. 7 meses después de la experiencia en Brasil, me encontré con un antiguo mito hindú. Decía que la conciencia humana había comenzado como una ondulación que decidió dejar el océano de conciencia lo atemporal, ubicuo y eterno. Cuando se despertó en este estado desconectado, decía el mito, olvidó que era parte del océano infinito y se sintió aislada y separada. Esto era más o menos lo que la voz me dijo de otro modo. Estoy limitado por el uso de las palabras porque sentir o saber algo es mucho más profundo que describirlo en el lenguaje. Pero, básicamente, la imaginación de la unidad creó un reino ilusorio, uno de infinitos de tales mundos dentro de la posibilidad infinita. Este mundo comenzó a olvidar que era la unidad, como un sueño olvidando que es el soñador. Con esta amnesia vino el fenómeno que llamamos miedo, una expresión de toda posibilidad que no puede manifestarse dentro del equilibrio de la unidad. El miedo solo viene con la ilusión de división y separación cuando la conciencia se percibe como una parte y no el todo. El miedo es la sombra de la desconexión ilusoria. Figuras 21 a 23. La creación de la matriz, como es simbolizada por Neil Hall. Primero vino la imaginación en la forma, con esto vino la ilusión de separación, esto llevó a la manifestación del miedo, la entidad alada, que tomó una vida propia, y la conciencia fue atrapada en una ilusión que creyó que era real. Como dice un mito hindú, la conciencia humana comenzó como una ondulación que decidió dejar el océano de conciencia lo atemporal, ubicuo y eterno. Cuando se despertó en este estado desconectado, olvidó que era la parte del océano infinito y se sintió aislada y separada. Los magníficos cuadros de Neil Hall, vea la sección en color, simbolizan la progresión desde la unidad hasta la división y el miedo, figuras 21 a 26. Primero la imaginación devino en la forma, la imaginación creó la forma, luego la ilusión de separación, que fue seguida de la manifestación del miedo que tomó una vida propia. La creación del mundo de ensueño de la matriz no era buena o mala, correcta o incorrecta. Solo era. No es la estructura de la matriz lo que es el problema tanto como la fuerza que la controla. La matriz es una ilusión de realidad virtual secuestrada por el miedo y así es energizada por el miedo. La voz en Brasil dijo que cuando la gente está con miedo ellos encuentran consuelo en lo familiar y previsible, y esto había pasado en la matriz. Era una forma para la conciencia de silbar en la oscuridad, dándose consuelo en lo familiar porque temía lo que está más allá. Supongo que usted podría pensar en ello como un niño perdido desconectado de su mamá y papá. ¿Cuál es el mayor miedo de la humanidad en su experiencia diaria? Miedo a lo desconocido. Wilson Bryanke describió la actitud humana hacia lo desconocido muy bien en La era de la manipulación, libros Madison, Estados Unidos, 1989. Los humanos detestan la incertidumbre. Las incertidumbres producen ansiedades. Para reducir la ansiedad, si ninguna estructura actual está disponible en el acto,
Los humanos simplemente inventarán una o aceptará una estructura de realidad lista para usar de parte de los medios. Estas percepciones, por supuesto, son construcciones ficticias. La matriz es solo eso, una construcción ficticia de la mente colectiva. Este nivel físico de la matriz, lo que llamo el bucle del tiempo, fue creado para proporcionar familiaridad que alivió el miedo a lo desconocido causado por la separación ilusoria, y era una experiencia muchísimo más agradable que la que hay en nuestra realidad. Usted podría pensar en la matriz como una proyección de pensamiento, como una proyección de película en una pantalla de cine. La proyección dependía del proyector para su supervivencia. Pero la proyección, el acto de imaginación, tomó una vida propia cuando ganó acceso a su propia fuente de energía. Esta fuente, me dijo la voz, era el miedo. Ahí fue cuando el sueño tomó el control del soñador. La matriz, el miedo consciente de sí mismo como la voz lo describió, desarrolló un orden del día propio, y procuró generar tanto miedo como sea posible para energizarse y expandirse. La razón de que la matriz necesita miedo como una fuente de energía es porque ella es el miedo. Cuanto más miedo generan sus manipulaciones a través de guerras, conflicto, tensión, culpa y agresión, mayor su poder para aumentar este ciclo de producción de miedo. Mientras la voz describía todo esto, me mostraron escenas de la película de historieta de Disney, El aprendiz de hechicero, en la cual el hechicero creó una entidad para hacer todas las tareas que no quería hacer, pero luego la entidad tomó el control, y se volvió el controlador del hechicero. La historia de Frankenstein también es muy simbólica de lo que pasó. La conciencia entrampada se volvió controlada por su propio miedo en un laberinto de autoengaño e ilusión manipulada, figura 27. Yo debería explicar cómo defino la conciencia para los objetivos de este libro. Todo es conciencia, pero hay diferentes niveles de conciencia según cuán conectado esté algo a la unidad infinita. Comparar la conciencia de la unidad consciente de sí misma con lo que llamamos la mente humana es comparar a Einstein con una alubia cocida. De hecho, la diferencia es tan fantástica que no hay comparación. Así, cuando hablo de la conciencia en este libro, quiero decir la conciencia más allá de la mente, más allá de la matriz. Cuando olvidamos que somos conciencia infinita experimentando una ilusión, todo lo demás pierde perspectiva. Yo estaba en un barco de catamarán una tarde con mi hijo, Yami, haciendo el cruce de 15 minutos desde la costa de Inglaterra hacia nuestra casa en la isla de White. Cuando dejamos el puerto, bajó una niebla que nos negó la vista de tierra en cualquier dirección. Figura 27. El juego de realidad virtual. La conciencia entrampada, en un estado de amnesia colectiva, se volvió controlada por su propio miedo en un laberinto de autoengaño e ilusión manipulada que yo llamo la matriz. Por Neil Hagg. Normalmente, el barco sigue la costa de Inglaterra durante unos minutos, y luego gira abruptamente a la derecha y se dirige hacia la isla. Cada uno independientemente del otro, tanto Yami como yo comenzamos a preguntarnos por qué no dábamos vuelta esta vez. Pasamos una de las grandes fortalezas de concreto en el agua que, aun cuando la marea está baja y el barco toma un rodeo, es el último punto en el cual se hace el giro. Pero todavía nos parecía a ambos que seguíamos yendo derecho y alejándonos de la isla. Justo cuando nos preguntábamos qué pasaba, las luces del embarcadero de la isla aparecieron y nos dimos cuenta de que habíamos estado yendo en la dirección correcta desde el principio. Nos habíamos desorientado, perdido, al perder la coordenada clave, la vista de tierra. Con esto habría sido obvio lo que pasaba y la dirección que tomábamos. Pero una vez que se había ido, todas las otras coordenadas, como la fortaleza, perdieron perspectiva. Realmente habíamos dado vuelta en la fortaleza, pero sin tener la tierra como referencia, eso no era obvio. Esto es lo que nos pasa en la matriz. Una vez que perdemos la vista de la coordenada básica, somos conciencia infinita experimentando una ilusión, perdemos el punto de referencia para entender todo lo demás. Pensamos que vamos en una cierta dirección, que somos humanos en cuerpos reales, experimentando un mundo real, cuando, de hecho, es todo un sueño manipulado. Otro punto es que tanto Yami como yo fuimos atrapados en la misma ilusión, y esto significó que nos confirmábamos mutuamente la realidad y la hacíamos más real. Así es con la humanidad, todos sabemos eso. La matriz Frankenstein es un superholograma que nos alimenta el mundo de ensueño.
Denis Gabor descubrió los hologramas a partir de finales de los años 1940 y ganó el premio Nobel por su trabajo. Él convirtió un objeto tridimensional en un patrón de frecuencia en la película fotográfica y la convirtió de nuevo a una imagen holográfica tridimensional. Los hologramas se hacen dirigiendo un láser sobre un trozo de la película fotográfica, figura 28. El láser es dirigido hacia la película a través de un espejo translúcido. Algo de la luz es desviada en otra dirección y sobre el objeto que usted quiere fotografiar. Ahora usted tiene la luz láser que apunta a la película, conocida como el rayo de referencia, y la parte desviada sobre el objeto, conocida como el rayo de trabajo. Este rayo de trabajo, llevando la imagen vibratoria del objeto en cuestión, también es dirigido luego sobre la película fotográfica. Cuando golpea la película, choca con el rayo de referencia su otra mitad, y esto crea lo que es conocido como un patrón de interferencia entre los dos. Usted puede comparar el principio con el lanzamiento de dos piedras en una charca y ver cómo las dos formaciones de onda chocan e interfieren entre sí. Forman un patrón que es una representación de onda de las dos piedras, dónde cayeron y a qué velocidad. El patrón de interferencia impreso en la película holográfica se parece mucho a las ondas en la charca. Es una serie de líneas que parecen ser aleatorias e incomprensibles, figura 29. Pero cuando usted ilumina este patrón con el mismo tipo de luz láser, de repente una imagen aparentemente tridimensional del objeto fotografiado aparece, figuras 30, 31, 32, 33 y 34. Las imágenes pueden parecer ser sólidas, pero usted puede pasar su mano a través de ellas, e inmediatamente que usted apaga la luz el holograma desaparece porque es solo una ilusión. Se usan láseres porque producen un rayo estable y enfocado conocido como luz coherente, y proyectan una sola frecuencia. La luz coherente es la que mantiene un rayo estrecho y parejo sobre distancias largas, y no se expande ni debilita como la luz de una linterna. Figura 28. Los hologramas se hacen usando dos partes de la misma luz láser. Una mitad, rayo de referencia, va casi directamente a la placa fotográfica y la otra, rayo de trabajo, es desviada sobre el sujeto. Cuando este rayo de trabajo es desviado otra vez sobre la impresión, esto forma un patrón de interferencia con el rayo de referencia. Si se ilumina con un láser, este patrón crea una imagen tridimensional holográfica del sujeto. Figura 29. Izquierda, la onda o patrón de interferencia sobre una impresión holográfica. Parece aleatorio y sin sentido hasta que el patrón sea iluminado con una luz de láser y se forma un holograma. Figuras 30 y 31. Abajo, esta muchacha y soldado parecen reales y sólidos, pero usted está viendo hologramas por los cuales usted podría pasar su mano. Es lo mismo con el cuerpo humano, su solidez es una ilusión. Cuadros, pequeña y abedul, y el viejo soldado, cortesía de Estudio de Holografía, Centro de Exposición de toda Rusia, Moscú. Por más vea www.holography.rugu.holography.aru. La matriz, el juego de realidad virtual, es un superholograma que proyecta interminables otros hologramas, incluso el cuerpo humano, y todos ellos son, en su misma naturaleza, ilusiones. Figura 35. Una de las características asombrosas de un holograma es que cada parte es una versión más pequeña del todo. No importa cuánto usted pueda cortar la película en trozos cada vez más pequeños, cuando usted los ilumina con el láser, todos ellos le darán una imagen entera más pequeña. Si usted corta una foto normal en 4 trozos, cada uno de ellos contendrá obviamente un cuarto de la imagen entera, pero no con el holograma. Cualquier parte de la película siempre le dará una versión más pequeña del todo. El cuerpo humano es, por lo tanto, una versión más pequeña del holograma de la matriz entera, y supongo que usted podría decir que la matriz hizo al hombre a su propia imagen. Esto significa eso porque el holograma del cuerpo humano tiene un cerebro que se comunica a todas las partes del cuerpo y decodifica la información que vuelve, así la matriz como un todo debe tener una versión de esto. Se comunica con sus células, cuerpos humanos y otras formas de vida, y procesa la información que recibe de ellas. Así es como recibimos nuestra realidad colectiva y también la cambiamos a través de las señales que inconscientemente devolvemos al cerebro de la matriz, el ordenador central, figura 36. Figura 32.
Izquierda, lo que puede parecer ser tan sólido no lo es. Este es otro holograma. Cuadro o Medina, cortesía de Lasertrend-Holographie, Alemania. Correo electrónico, lasertrend@aol, con lasertrend@aol.com. Figura 33, der. Lo mismo es esto, una canilla metálica, sólida. Cuadro o canilla abierta, cortesía de 3, de Hologramen, Ámsterdam. Por más ve a www.3-hologramen.com u.3-hologramen.com. Cada parte del cuerpo es una versión más pequeña del cuerpo entero, y este es el porqué de que cada célula contiene toda la información necesaria para crear una forma humana entera. Exploraré las implicaciones de esto para la salud más tarde porque esto soluciona muchos misterios científicos. La ciencia dominante ha sido incapaz de localizar el área del cerebro que contiene toda la memoria, porque lo que llamamos memoria existe en todas partes del cerebro y el cuerpo. Este debe ser el caso porque es un holograma. La gente con tumores, a la que han removido grandes partes de sus cerebros, no pierde memorias específicas. Ellos podrían no recordar, en general, muy bien porque ellos se han movido a un nivel más pequeño de la memoria holográfica donde hay menos claridad que en el todo. Pero no pierden una memoria completamente y retienen otra con claridad de cristal, como lo harían si la memoria estuviera localizada en un área. El holograma corporal almacena información desde todos los sentidos y así cuando olemos algo eso puede provocar una memoria tan poderosamente como una visión o audición. Incluso este es otro nivel de la ilusión porque si el cerebro es un holograma también debe ser ilusorio. Es, como todo en esta realidad, la expresión física de un campo de frecuencia o resonancia. A propósito, la naturaleza holográfica del cuerpo significa que el cerebro, cuerpo entero está implicado en el descifrado de los 5 sentidos, y no solo la corteza visual, y otras áreas del cerebro asociadas con estos deberes específicos. Este es un tiempo perfecto para describir la estructura que controla nuestra realidad, porque tenemos ordenadores, internet, fotografía holográfica y televisión, que reflejan la matriz de tantos modos. Pero subrayo que cuando digo que la matriz es como un ordenador o programa de software solo uso este término para simbolizar el tema de lo que quiero decir porque la tecnología de ordenador de hoy me ayuda a describir estos conceptos. Cuando llega a la matriz, hasta el más fantástico de ordenadores y software de hoy, es como comparar patines sobre ruedas con el transbordador espacial, e incluso esa separación no cuenta la historia completa. A propósito, si usted no sabe nada sobre ordenadores, y tendemos a suponer que todos somos conscientes de esta materia ahora, el software es un conjunto de instrucciones electrónicas que el ordenador lee y a las que responde. Otro beneficio extra en la descripción de nuestro mundo ilusorio son las películas de Matrix, que han proporcionado una representación visual brillante de la realidad virtual que experimentamos. Yo no podía creerlo cuando salió la primera porque ha sido tan gran instrumento en la comunicación de lo que yo antes trataba de explicar solo con palabras. Sin esto, y las tecnologías de ordenador, sería difícil saber dónde comenzar en la descripción de los funcionamientos de la matriz, pero con ellos es tanto más fácil. Vivimos en una versión muy sofisticada de un juego de realidad virtual o, puesto de otro modo, una Internet holográfica que da la ilusión de ser tridimensional. Una de las grandes preguntas que la gente hace es, ¿por qué, si creamos nuestra propia realidad ilusoria, vemos el mismo mundo básico en escenas de la calle, la gente, coches, caminos, bosques y montañas? La respuesta es que somos alimentados con señales de frecuencia por la fuerza que manipula la matriz, y las desciframos en la realidad colectiva que llamamos el mundo, figura 37. Añadimos nuestra propia vuelta a esto en lo que nos diferenciamos en nuestras opiniones de lo que vemos colectivamente, pero todos compartimos la misma realidad básica porque desciframos las mismas señales de la matriz. Esta realidad no está ahí fuera, está aquí dentro. Dentro de nuestras cabezas. O, más exactamente, está en nuestro banco de datos genético, el ADN. Como el escritor Edgar Allan Poe dijo, todo lo que vemos y parecemos es solo un sueño dentro de un sueño, un holograma dentro de un holograma. Figura 34. Izquierda, juego de manos o manos holográficas que usted no podría estrechar, a menos que su cerebro le dijera lo contrario.
Cuadro, padre, cortesía de estudio de holografía, Centro de Exposición de toda Rusia, Moscú. Por más ve a www.holography.rugu.holography.aru. Figura 35. Nuestros huesos parecen tan sólidos, y seguramente nuestros cuerpos deben ser físicos y reales, ¿no? Este es un holograma de la columna vertebral humana que es solo una proyección ilusoria. Cuadro Espina, cortesía de Jason Zappan, Estudios Holográficos, Nueva York, vea detalles detrás del libro. Figura 36. Izquierda. El ordenador central, o cerebro, de la matriz comunica una realidad colectiva a los terminales de ordenador, cerebros humanos, y todos los otros, en todas partes del superholograma, los que descifran las señales en una realidad tridimensional holográfica ilusoria. A su vez, los cerebros humanos dan retroalimentación a la matriz, y este bucle de doble sentido lleva a cambios que llamamos evolución. Es como reescribir un programa de ordenador, y así es como la conciencia puede recobrar el control de la matriz. A finales del verano de 2004, encontré a un amigo, Mike Lambert, de la clínica Shen en la isla de Wight en Inglaterra. Mike es un sánede que siempre empuja los límites de su profesión en búsqueda de mayor entendimiento. Como de costumbre, esto no le ha hecho popular entre las autoridades médicas, e incluso aquellos que procuran dictar las normas dentro de las llamadas terapias alternativas o complementarias. Tengo que ver aún una jerarquía de cualquier clase que no haya representado las mismas características de control de acontecimientos y defensa del status quo. Lo que la jerarquía representa es irrelevante. Es el hecho de que es una jerarquía lo que crea el modo de pensar reproducido. Incluso las jerarquías antijerarquías se comportan igual, ve a las organizaciones radicales y anarquistas para confirmarlo. Correcto, orden, su comité anarquista ha decidido cuáles serán las reglas. Ver esta actitud controlando la arena de la terapia alternativa es enfermante. De todos modos, en los años 1980 Mike Lambert escribió un trabajo bien adelantado a su tiempo sobre el ADN o ácido desoxirribonucleico. Este es la biblioteca genética del cuerpo encontrada en cada célula y tenemos unos 120 millones de millas de esta materia, 193 millones de kilómetros, si extendiésemos completamente el ADN del cuerpo humano. Es el ADN lo que lleva los códigos para nuestras características físicas, pero es mucho más que esto. Contiene más de 100 trillones de veces más información que nuestros dispositivos de almacenamiento más sofisticados. Los códigos de ADN conocidos representan aproximadamente solo el 3 a 5% del genoma humano mapeado, y el otro 95 a 97% todavía no es entendido por la ciencia convencional. Mike me mostró un resumen de lo que él había escrito todos esos años antes. Cuando exploré el papel, dos cosas me golpearon como una palmada en la cabeza. 1. El ADN de toda vida, todo desde un ser humano hasta un reptil, gato, perro, árbol, flor, pez, insecto, todo, comparte los mismos códigos conocidos como A, G, C y T, adenina, guanina, citosina y timina. 2. El ADN es una estructura cristalina y un receptor, transmisor y amplificador de frecuencias o luz. Figura 37. Recibimos constantemente una realidad colectiva en forma de onda desde la matriz, y desciframos estas frecuencias en una realidad tridimensional holográfica ilusoria. Usted podría verlo como televisión holográfica en la cual los cuadros transmitidos como formas de onda desde el transmisor son descifrados en imágenes móviles por la TV. Figura 38. Izquierda. La hélice de doble espiral del ADN, el cristalino receptor, transmisor y amplificador de frecuencias o luz que nos conecta con la matriz. El ADN es el programa de software que contiene nuestros datos genéticos y lo que llamamos mente y emociones. Figura 39. Abajo. El ADN puede ser expresado como una serie de códigos de letras en secuencias de A, G, C, Y, T. ¿Cómo se ordenan estas? Decide la naturaleza de la forma física. ¿Le recuerdan los códigos en las películas de Matrix? Las cifras varían según la fuente y también he visto citada la cifra del 90%. Independientemente de la cifra precisa, es la mayoría abrumadora del ADN lo que la ciencia aún debe entender. Mierda santa, pensé. Esto es
Así es como lo hacen, esto es lo que nos conecta a la matriz. Es el ADN. Cuando usted mira el gráfico de la estructura del ADN es una doble hélice que, cuando se desenreda, luce como dos escaleras, figura 38, aunque algunos investigadores creen que una vez había muchas más. La escalera en espiral en el simbolismo francmasónico se relaciona al ADN porque es la clave al control humano, y el mismo símbolo puede ser encontrado en escuelas de misterios secretas del mundo antiguo. Las secuencias de A, G, C y te deciden las características genéticas, como luce su cuerpo o si la forma es un ratón, elefante o narciso, figura 39, y hay otro jugador en esto al que llegaré dentro de poco. Las diferencias de ADN entre especies son mucho menos que sus semejanzas. El 90% del ADN en humanos y ratones es el mismo, y hay enormes paralelismos entre el ADN humano y el de una mosca doméstica. Como decía un artículo en Crónica de San Francisco, el ADN es un código de software universal. Desde bacterias hasta humanos, las instrucciones básicas para la vida están escritas con el mismo lenguaje. Y este lenguaje es el lenguaje de la matriz. Figura 40. Izquierda. El ADN tiene una sensación reptiliana acerca de él cuando es masivamente amplificado. Figura 41. Der, la antigua imagen de serpiente de doble hélice conocida hoy como el caduceo, un símbolo para el ADN, y apropiadamente, la profesión médica de hoy. Si usted viera al ADN masivamente amplificado luciría como una serpiente, figura 40, y no por coincidencia, un símbolo principal en todas partes del mundo antiguo era la imagen de serpiente de doble hélice conocida hoy como el caduceo, figura 41. Este es el símbolo de la profesión médica. El ADN, la base de la forma, física, tiene un aspecto como reptiliano y la parte más antigua del cerebro humano es conocida como el complejo R o cerebro reptiliano. Llegaré a cómo los reptilianos e Illuminati encajan en todo esto en el siguiente capítulo. Lo que pensamos como físico es realmente una ilusión holográfica, y la forma básica del ADN, como con todo, es un campo de frecuencia, una especie de disco flexible o sede conteniendo el programa genético. Tenemos que pensar en términos de ordenador para entender más simplemente cómo funciona todo esto. Cuando procreamos vemos la expresión física de esto con el esperma del padre fusionándose con un óvulo de la madre, y el bebé que se desarrolla de esta unión. Pero a un nivel de energía, más allá del aspecto holográfico tridimensional, son dos programas de software siendo copiados en otro disco. El ADN de padre y madre es descargado y el resultado es un disco, o programa que contiene una fusión de ambos el bebé. Así es como las características y los defectos genéticos son transmitidos. Una telecarga que contiene un virus de ordenador o defecto será pasada al nuevo disco, la siguiente generación. El cuerpo es creado a partir de un óvulo fertilizado, programa, y este es copiado repetidas veces hasta que el humano adulto tenga entre 50 y 100 billones de células. Cada una contiene la misma biblioteca de instrucciones que son leídas según su función, como un ordenador lee el software. Figura 42. El láser, ARN lee el software, ADN y pasa la información a las células. ¿Qué parte del disco, ADN decide leer y comunicar es controlado por la fuerza que controla el ARN, el programa o conciencia, según nuestro estado de conciencia y conexión? El lector del software del cuerpo es llamado ARN, o ácido ribonucleico, que es por lo general encontrado en la forma de un hilo solo. Para mantenerlo simple, el ADN es como el disco o plantilla y el ARN es como el láser que lee la información sobre el disco y la comunica a las células, figura 42. El ARN decide la función de la célula por cuál información decide transcribir del ADN y entregar a una célula. Transcriba un conjunto de datos o lenguaje de ADN, y es una célula cerebral, seleccione otra secuencia, y es una célula en el hígado. Una parte del ARN decodifica la información del ADN, y otra decide qué información descifrar. El entendimiento del ARN, cómo trabaja y que toma sus decisiones de descifrado, todavía está lejos de ser totalmente entendido por la ciencia dominante. Pero aquí hay otra clave masiva a la creación de realidad. Estas decisiones del ARN
pueden ser tomadas por la matriz vía el ADN o a través de la intervención de la conciencia para anular el programa del cuerpo. Ellas también son afectadas por influencias mentales y emocionales como tensión, estrés y trauma, y contaminación electromagnética y química, incluso aditivos en nuestra comida y bebida. Estos pueden desestabilizar el proceso de lectura del ARN y causar errores de traducción que llevan a la enfermedad. Todos estos factores, y más, pueden afectar cómo el ARN lee el ADN, y esto es fundamental tanto para la salud física como la mental, y nuestro sentido de la realidad. Esto es importante entenderlo porque, mientras el ADN almacena los datos, es el ARN el que elige qué datos seleccionar y manifestar. El ordenador puede tener el disco duro, pero el operador del ordenador decide qué información en el disco activar y usar. El ARN es el lector de láser que decide qué sentido de la realidad experimentaremos, como con el ejemplo del hipnotizado Tom que no podía ver a su hija. El ARN leyó su realidad a través del ADN de acuerdo con su creencia programada de que ella no estaba en el cuarto. Como el ARN lee el ADN, también decide nuestra salud física y mental. Puede decidir leer un defecto genético o ignorarlo. Así de aquí en adelante cuando hablo del ADN o la red del ADN, incluyo en estos términos el trabajo del ARN y sus opciones de qué transcribir y comunicar. A propósito, se dice que la práctica hace la perfección, y esto es verdad porque la mente, cuerpo es como un ordenador leyendo software. Cuando un futbolista practica una habilidad repetidas veces los datos resultantes son descargados en el disco, y se puede tener acceso a ellos más tarde cuando él juega un partido. Cuando la pelota viene a él en una cierta situación, el ordenador reaccionará según los datos descargados. Practique bien y usted actúa bien, y viceversa. Cuando entreno a mi hijo, Yami, como guardametas, o arquero, siempre digo, practica como te gustaría jugar porque el ordenador no distingue entre práctica y partido, solo reacciona a la entrada que ha registrado para una situación dada. Es lo mismo con cualquier habilidad que usted quiera desarrollar aunque, no importa cuánto practique, algunos tendrán una mayor aptitud natural para ciertas cosas que otros debido al programa básico que han heredado, en primer lugar. Lo que me golpeó más sobre el trabajo de Michael Lambert fue la relación entre el ADN y la recepción y comunicación de información. El ADN, señaló él, era un cristal que emitía energía de luz en la forma de fotones hasta tal punto que había sido comparado, por algunos, a un láser extremadamente débil, lo mismo con el ARN. La vanguardia de la investigación científica comienza a entender que el ADN es una antena, transmisor perfecta o. Un artículo de Internet decía. A partir de la forma característica de esta molécula gigantesca, una doble hélice enrollada, el ADN representa una antena electromagnética ideal. Por una parte es alargada y así una antena de lámina, que puede tomar muy bien pulsos eléctricos. Por otra parte, visto desde arriba, tiene la forma de un anillo y así es una antena magnética muy buena. Figura 43. Nuestros cerebros y el ADN-ARN son como terminales de ordenador recibiendo y transmitiendo datos. Esta información es intercambiada con el cerebro de la matriz y con otra gente y formas de vida. Operamos en una versión holográfica de la Internet. Ilustración por Neil Hag. Es a través de este receptor transmisor que estamos conectados con la matriz. Yo he estado diciendo y escribiendo durante 2 años que nuestra realidad era como una Internet holográfica. Nuestros cuerpos son parecidos a ordenadores conectados con la World Wide Web, figura 43. El ordenador puede viajar por la realidad colectiva que llamamos Internet, visitando un sitio de noticias, sitio de deportes, sitio ambiental, sitio de pornografía, lo que sea. También puede comunicarse con otros ordenadores vía la web a través de lo que llamamos correo electrónico y gestión de redes, cuando los ordenadores se conectan y trabajan juntos. Todos los ordenadores en el mundo conectados a Internet comparten la misma realidad colectiva, la misma matriz. Los humanos también comparten una realidad colectiva y podemos surfear nuestra web ilusoria de países, gente e intereses holográficos. Podemos seguir las noticias, sitio de noticias, practicar deportes, sitio de deportes, trabajar para grupos ambientales, sitio ambiental,
o procurar tener sexo con cada hombre o mujer que se nos antoje, sitio de pornografía. El principio es exactamente el mismo. Nuestra realidad, física, colectiva es como una Internet holográfica y nuestros cuerpos son ordenadores biológicos. Entendemos como la World Wide Web está construida a través de líneas telefónicas y redes de cable, pero quería saber cómo fue generada nuestra realidad colectiva. Cuando leí la línea sobre que el ADN es un comunicador y receptor de cristal de tipo de luz láser, yo tuve mi respuesta. La matriz fue revelada. Los insights comenzaron a inundar mi mente a medida que esta comprensión se desarrollaba. El ADN era en efecto, el terminal de ordenador por el cual ingresábamos en la matriz, y éramos alimentados con su realidad colectiva, las ilusiones que nos mantienen en la esclavitud. Einstein dijo, la realidad es una ilusión, aunque una persistente. La parte persistente es el juego de realidad virtual transmitido por el superholograma de la matriz al holograma del cuerpo vía el ADN. El ARN decide entonces qué leer del programa y manifestar como la realidad, una decisión hecha por una combinación de programación, estado de creencia mental y emocional, para aquellos que despiertan conciencia. Yo había dicho desde hace mucho tiempo que la mayoría de las personas eran controladas en sus pensamientos, respuestas y reacciones por los rasgos genéticos de sus cuerpos, el programa de software que heredamos de nuestros padres y la línea genética. Vi el cuerpo como un caballo salvaje que nuestra conciencia tenía que someter y armonizar al expresar su realidad por sobre lo heredado genéticamente, o a través de la programación de la sociedad, por el cuerpo o caballo. Sentí que el caballo, ADN, estaba en control de sus acciones y reacciones, y no el jinete, la conciencia que experimenta este mundo a través del cuerpo. En tal gente, un rasgo genético heredado como el alcoholismo sería repetido en su propia experiencia, mientras aquellos con la conciencia más poderosa que la programación del ADN serían capaces de anularlo y evitar la repetición. El ARN decide leer el programa diferentemente del padre alcohólico. El ARN es como un ordenador que reacciona a los datos que recibe. Estos datos pueden venir de la matriz, nuestra conciencia, o a través de programas que afectan a otros programas. Esto último incluye el modo en que la sociedad humana es manipulada para programar a la gente con una realidad falsa. Recordé en Cuentos del bucle del tiempo como yo caminaba en un estado alterado en la única otra ocasión en que probé sustancias psicoactivas, en este caso, hongos mágicos. La voz me estaba hablando otra vez cuando me encontré con un vagón para caballos aparcado en la calle con un caballo y jinete junto a él. La voz dijo que la analogía del caballo y el jinete, cuerpo y conciencia, era válida. Imagine, dijo, que la conciencia, entrante, tiene que lidiar con todos esos programas heredados, creencia, y asunciones de la realidad llevadas en el ADN. Dijo, ¿todavía te preguntas por qué la gente es tan fácil de manipular cuando heredan esa programación genética para comenzar? La mayoría de las personas gastaban tanta energía lidiando con las respuestas heredadas, reacciones, deseos y demandas de su ADN que les quedaba poco tiempo para alzar la vista y ver más allá de la ilusión. El ADN decodifica las señales de la matriz en un mundo ilusorio holográfico, y también se conecta con el ADN de otra gente y formas de vida para crear la mente colectiva humana. Esta Internet holográfica, la matriz, es lo que llamamos la creación. No es solo software genético heredado lo que se mantiene en nuestro ADN. Este está siendo continuamente añadido y vuelto a escribir por los mensajes que recibe de la matriz, conciencia y la programación de la sociedad. Esto es lo que se llama evolución. Por ejemplo, es el cerebro, ADN, y su bucle de información con el ordenador central de la matriz, lo que lleva a cambios en animales para concordar con sus cambiantes ambientes y circunstancias. En el principio era la palabra, Word, en inglés, Microsoft Word, y la historia cambia constantemente en respuesta a la información enviada y recibida por la matriz y otras fuentes. Evangelio de Juan 1:1. El ARN, es un ordenador biológico, leyendo programas de software interactivos del mismo modo en que el cerebro cristalino decodifica señales eléctricas de los sentidos y los convierte en vista, sonido, olor, gusto y tacto, el mundo holográfico ilusorio que solo existe en nuestras cabezas.
El cerebro es al cuerpo lo que la unidad central de procesamiento, o CPU, es a un ordenador. La unidad central de procesamiento, o procesador central, es responsable de controlar y leer todo el tráfico de comunicaciones, y es la parte más importante del sistema del ordenador. Una explicación de la CPU que vi realmente lo llamaba el cerebro de un ordenador, y el cerebro humano es la CPU del ordenador corporal. El arte de curar de la acupuntura se basa en las líneas de energía que fluyen alrededor del cuerpo llamado meridianos. En la figura 44, usted puede ver el sistema de meridianos detectado por una cámara gamma después de que trazadores radiactivos habían sido inyectados en puntos de acupuntura. Esta es una versión mejorada por ordenador de una imagen producida en un estudio en el Hospital Necker en París realizado junto con el Laboratorio de Citología en el Hospital Militar. Sé lo que los meridianos me recuerdan, una placa de circuito impreso. Esta energía, conocida como chi en la acupuntura, consiste en fotones que llevan información sobre el ordenador del cuerpo bajo la dirección de la unidad central de procesamiento, el cerebro. El sistema de chakras también se conecta a esta red. Después de que yo había escrito este capítulo me encontré con la investigación en la Universidad de Florida que confirmó todavía más la naturaleza de ordenador del ADN. Ellos cultivaron un cerebro en un laboratorio a partir de 25.000 neuronas extraídas de un solo embrión de rata y le enseñaron a volar un simulador de avión a reacción F-22. Era parte de un proyecto de investigación para desarrollar una nueva clase del ordenador vivo que tiene la capacidad de pensar. Es posible para células de rata volar un jet del mismo modo que usted descarga software en un ordenador. Las neuronas fueron sumergidas en una suspensión líquida especializada para mantenerlas vivas y dispuestas a lo largo de una rejilla de 60 electrodos en un pequeño plato de cristal. Bajo el microscopio lucían, al principio, como miles de granos de arena, pero pronto las células comenzaron a conectarse para formar lo que los científicos llaman un dispositivo de computación vivo, o cerebro. Fue conectado al simulador del jet y, vía un ordenador de escritorio, le enseñaron a controlar el avión, incluso en vientos de fuerza de huracán. El Dr. Thomas de Marce, uno de los científicos involucrados, dijo: cuando primero las conectamos el avión, se estrellaba, todo el tiempo, pero la red de neuronas se adapta lentamente a medida que el cerebro aprende a controlar el cabeceo y la rodadura del avión. Al rato, produce una agradable trayectoria recta y nivelada. La red recibe la información sobre el cabeceo y la rodadura del avión en forma de pulsos de estímulo, y su respuesta cambia con el tiempo. Somos sus profesores externos mientras aprende. Figura 44. Una imagen realzada por ordenador del sistema de meridianos tomado por una cámara gamma después que trazadores radiactivos habían sido inyectados en puntos de acupuntura. Esta es la placa de circuitos del ordenador del cuerpo. La energía que fluye por los meridianos, conocida como chi en la acupuntura, consiste en fotones que llevan información por todo el cuerpo. El sistema de chakras también se conecta con esta red y cuando el flujo de energía, información, es bloqueado o suprimido se manifiesta como enfermedad o desalivio, juego de palabras en inglés, enfermedad. Las agujas de acupuntura se usan para mantener la energía fluyendo y equilibrada, y así el cuerpo sano. Esto es lo que le pasa cada día a la gente. Nuestras células de ordenador del ADN están descargando datos de la matriz y la sociedad, y les enseñan a responder según el programa, justo como las células de rata con el simulador. El único modo de anular esta programación del ADN es por la intervención de la conciencia. Cuando hacemos esto, la resonancia del holograma del cuerpo aumenta con la velocidad de vueltas de las partículas a medida que ellas responden a la conciencia más alta a la que estamos accediendo. La conciencia dicta entonces los acontecimientos a través del ADN, y no el programa de bajas vibraciones. A propósito, el desarrollo de ordenadores biológicos que pueden pensar es un camino peligroso y las consecuencias potenciales fueron estupendamente retratadas en las películas de Matrix cuando el mundo fue tomado por máquinas que podían pensar. De hecho, ha pasado ya esto, punto. La toma por las máquinas de ordenador biológicas en esas películas refleja el modo en que la matriz ha sido secuestrada por el miedo consciente de sí mismo. Los mensajes están siendo constantemente pasados entre los ordenadores de ADN de personas, animales y toda vida,
y esto es una extensión y expresión adicionales de la matriz. Así es como podemos comunicarnos sin palabras con animales, árboles y flores, como los experimentos han mostrado, y como recogemos buenas o malas vibras de la gente sin importar cuál pueda ser su comportamiento externo. Es un poco como enviar correos electrónicos, emails, de ADN vibratorios, supongo, o de mails, por DNA mails, usted podría decir. Usted recibe el D-mail, el tipo al otro lado del cuarto es un estafador. Oye, Ethel, recibo malas vibras de aquel tipo al otro lado del cuarto. Estas conexiones de terminal ordenador de ADN consisten en lo que llamamos la mente colectiva, o, como el psicólogo suizo, Carl Jung, la llamó, el inconsciente colectivo. He escrito muchas veces sobre el llamado síndrome del centésimo mono. Este fue el descubrimiento que cuando enseñan a unos miembros de una especie algo nuevo, de repente toda, o la mayor parte, de la especie comienza a hacer lo mismo por instinto sin ser enseñados. Pueden decirnos que este fenómeno es misterioso, pero es muy simple, incluso más cuando entendemos la naturaleza de la Internet, de ADN. Los monos, o cualesquiera especies, comunican el nuevo conocimiento vía su ADN por el mismo acto de aprendizaje y darse cuenta. Es como descubrir nueva información y publicarla en la web para ponerla a disposición de cada uno conectado. En este caso, cada uno es el resto de la especie que funciona con los mismos códigos de ADN y la misma frecuencia de emisión. Así es como toda la especie se comunica, y por qué ellos lo hacen así más eficazmente entre sí que con otras especies. Ellos comparten los mismos códigos de ADN y transmiten y reciben en la misma longitud de onda. Esto pasa entre la especie humana, también, y el sistema procura mantenernos divididos para minar el poder del inconsciente colectivo para reescribir la realidad. Como mencioné, tenemos 120.000 millones de millas de ADN, y nuestros cuerpos son terminales de ordenador monumentales que pueden tratar cantidades increíbles de información tanto entrante como saliente. De hecho, más que suficiente para que nosotros recibamos y mantengamos manifestada la ilusión colectiva que llamamos el mundo, o el cosmos. La matriz controla la conciencia atrapada dentro de sus paredes vibratorias manteniéndola en una realidad falsa que cree que es real. Esto es hecho transmitiendo constantemente un mundo como campos de frecuencia, u onda, a los terminales de ordenador del ADN, y el ADN, a través del cerebro, ARN, descifrando estas emisiones en la forma holográfica que llamamos el universo físico, o de 5 sentidos. Algunos investigadores dicen que las sinapsis, que comunican la información entre las neuronas en el cerebro, están fundamentalmente implicadas en este proceso. El principio es similar a la televisión, que decodifica frecuencias, o formas de onda, transmitidas desde un transmisor, en cuadros en la pantalla. La única verdadera diferencia es que el ADN-ARN hace esto holográficamente para dar la ilusión de tridimensionalidad, aunque ya se está hablando de televisión holográfica. Fueron los descubrimientos del francés Jean B. J. Fourier en el siglo XVIII lo que llevó tanto a la televisión como al descubrimiento de los hologramas. Él desarrolló un proceso llamado transformada de Fourier, un método matemático para convertir patrones en formas de ondas simples y viceversa, proporcionando así el potencial para que una cámara de televisión convierta imágenes en frecuencias electromagnéticas y que el televisor las convierta de nuevo en imágenes. Los científicos han descubierto que el cerebro humano opera según los principios de la transformada de Fourier, es un decodificador de frecuencias. Exactamente. A finales de los años 1970, la investigación por Russell y Karen de Valois, dos neurofisiólogos en la Universidad de Berkeley, reveló pruebas irrefutables, desde entonces apoyadas por otros innumerables científicos por todo el mundo, que el cerebro decodifica patrones de frecuencia y los convierte en imágenes holográficas que vemos, o pensamos que lo hacemos. Las células cerebrales en la corteza visual reaccionan diferente a patrones de frecuencia y se activan según los tipos de frecuencia que reciben. Yo sugeriría que es descifrar las señales de frecuencia, las formas de onda transmitidas por la matriz, en los hologramas ilusorios del mundo físico, aunque yo diría que el cerebro entero está implicado en esto y no solo la corteza visual. De hecho, esto implica más que incluso el cerebro. El cuerpo entero, todos los 120.000 millones de millas del ADN, junto con el ARN, está implicado en el proceso de descifrado.
Durante bastante más de un siglo se ha sabido que el oído es un decodificador de frecuencia, y los experimentos por Georg von Bakaschy, otro ganador del Premio Nobel, han confirmado hace mucho tiempo que la piel responde a frecuencias. La voz en Brasil me dijo que todos los 5 sentidos son decodificadores de frecuencia y ahora podemos ver por qué el decodificador es el cerebro y el ADN-ARN que funciona en cada célula. Como dije antes, el ADN, como el ARN, emite energía de luz en la forma de fotones hasta tal punto que ha sido comparado por algunos con un láser extremadamente débil. Ellos generan luz coherente del mismo modo que lo hacen nuestros láseres tecnológicos, los láseres que crean hologramas. La matriz transmite sus señales en patrones de onda, o interferencia, y puede ser que la luz de láser emitida por el ADN-ARN es parte del proceso de convertirlos en representaciones holográficas de aquellas formas de onda: personas, animales, casas, calles, bosques y paisajes. Esta es la escena de videojuego que veo cada vez más cuando camino o conduzco por allí. Un misterio de la física cuántica es cómo las partículas pueden expresarse ya sea como una forma de onda no física, o como una partícula, aparentemente física, y las formas de onda solo se vuelven partículas cuando están siendo observadas, cuando las miramos. Lo que realmente pasa es que el ADN-ARN cerebro hace que la forma de onda o patrón de interferencia proyecten un holograma ilusorio. El acto de la observación, enfoque, proyecta los hologramas desde las formas de onda y cuando esto sucede los físicos cuánticos ven a la forma de onda volverse una partícula. Tanto la forma de onda como la partícula, forma de onda observada como un holograma por el ADN-ARN cerebro, existen al mismo tiempo, y ellos no se mueven de un estado al otro. Cuando se ilumina con un láser un patrón de interferencia fotográfico para manifestar un holograma, uno no reemplaza al otro. Tanto la forma de onda como el holograma, partículas, coexisten. Es solo que el observador ve el holograma como la realidad principal. La forma de onda es la posibilidad, la partícula es la experiencia física. Karl Pribram, un neurofisiólogo en la Universidad de Stanford, ha estado en la vanguardia de entender la naturaleza holográfica de la realidad física. Michael Talbot escribe de sus conclusiones en el universo holográfico. Karl Pribram se dio cuenta que el mundo objetivo no existe, al menos no en el modo en que estamos acostumbrados a creer. Lo que está ahí fuera es un océano enorme de ondas y frecuencias, y la realidad luce concreta para nosotros solo porque nuestros cerebros son capaces de tomar este aspecto borroso holográfico y convertirlo en palos y piedras y otros objetos familiares que forman nuestro mundo. En otras palabras, la suavidad de una pieza de porcelana fina y la sensación de arena de playa bajo nuestros pies son realmente solo versiones elaboradas del síndrome del miembro fantasma, cuando las personas amputadas sienten un miembro mucho después de que ha sido amputado. Punto. Según Pribram, esto no significa que no hay tazas de porcelana y granos de arena de playa ahí fuera. Esto simplemente significa que una taza de porcelana tiene dos aspectos muy diferentes a su realidad. Cuando es filtrada por la lente de nuestro cerebro se manifiesta como una taza. Pero si pudiésemos deshacernos de nuestras lentes, la experimentaríamos como un patrón de interferencia. ¿Cuál es real y cuál es ilusión? Ambos son reales para mí, dice Pribram, o, si lo prefiere, ninguno de ellos es real. Sé que los científicos convencionales se burlarán de la idea que el láser emitido del ADN-ARN es lo bastante poderoso para estar implicado en la manifestación de hologramas, incluso su propio cuerpo. Se afirma que el ADN tiene el poder de láser de solo una sola candela asterisco, pero hay 2 puntos para señalar sobre esto. En primer lugar, el láser de ADN es luz coherente, enfocada y concentrada, a diferencia de una vela, que difunde su luz y poder. En segundo lugar, el láser de ADN es mucho más potente que una sola vela, como la ciencia descubrirá eventualmente. La capacidad de medir algo depende del progreso de la tecnología usada para hacerlo. Trate de medir la exactitud del ordenador más avanzado con ábacos. El verdadero poder del ADN-ARN actúa a frecuencias que la tecnología humana no puede medir aún, y de modos que no entiende. Si su dial de radio no está correctamente sintonizado a una estación puede parecer débil, silenciosa y difusa,
pero acierte a la frecuencia correcta y la misma estación podría volar sus oídos. Figura 45, elefante. ¿Qué elefante? Me entrené en Harvard y Oxford, y si hubiera un elefante en este cuarto yo sería el primero en verlo. Dibujo de Toumasi. La ciencia puede pensar que es avanzada en su conocimiento del ADN, cómo funciona, y el poder de sus emisiones de láser, pero, comparado con lo que falta por saber, la ciencia dominante todavía caza a mamuts y va allí. Aclaremos esto justo aquí. Los científicos entienden, o piensan que lo hacen, solo aproximadamente el 3 a 5% de nuestro ADN. Del otro 95 a 97% ellos básicamente no saben una mierda. Así, ¿cómo pueden ellos pontificar sobre lo que el ADN puede y no puede hacer? Lo mismo con el ARN. Ellos llaman a este otro, hasta el 97%, ADN chatarra, como si no hace nada significativo. Asterisco N del T. Candela es una unidad de intensidad luminosa, pero desde antes de ser definida así, también significa vela. Déjeme pasar por esto otra vez por si usted se lo perdió o usted todavía trata de levantar su mandíbula del suelo. Ellos llaman a este otro, hasta el 97%, ADN chatarra, como si no hace nada significativo. ¿Para qué está, entonces? ¿Dios estaba tomando el pis? Mofándose, burlándose. La ciencia rechaza ver al elefante en la sala de estar no importa cuánto él pueda desparramarse sobre la alfombra la versión oficial de la realidad, figura 45. De hecho, cuanto más se desparrama más científicos del establishment contienen su respiración, cubren sus oídos y contemplan el suelo. Por ejemplo, vea esto profesor. ¿Piensa usted que por casualidad estos podrían estar relacionados? No podemos percibir, incluso con tecnología, al menos el 95% de la masa en el universo conocida como energía y materia oscuras, y lo que vemos con nuestros ojos es una fracción minúscula de lo que existe. El 95% de la actividad del cerebro no se relaciona con el estado despierto o realidad física. Los científicos llaman ADN chatarra a alrededor del 95 a 97% del ADN porque no saben lo que hace. Ahora, las cifras pueden ser aproximadas, pero, ¿piensa usted que podría ser solo que este 95% o así del ADN chatarra, y el 95% de la actividad cerebral no involucrada con el estado despierto, podrían estar relacionados con el 95%, o más, de la energía, materia que no podemos percibir? ¿Y qué podría estar conectándonos con niveles de conciencia que funcionan fuera del reino de la luz electromagnética visible, como es simbolizado en la figura 46? Oye, acabo de ver esta cosa gris grande con una nariz larga sentada en el sofá, ¿viste eso? Figura 46. El 95% del ADN, chatarra, el 95% de la actividad cerebral no implicada con el estado despierto, y al menos la mayor parte de la enorme capacidad cerebral que la ciencia dice que no usamos, realmente nos conectan, o debería ser, con el 95% de la energía, materia en el universo que no podemos ver, y también a reinos más allá de eso. Ilustración por Neil Hart. Este es un maravilloso ejemplo de cómo la ciencia dominante ignora, desecha o rechaza cualquier cosa que mine sus asunciones. Primero llega a la conclusión y luego hace que la evidencia encaje. Tanto está siendo recibido, transmitido y procesado por el ADN de lo que no somos conscientes porque la investigación científica está limitada al rango de frecuencia que sus instrumentos pueden medir. Fuera de ese rango, diminuto, ellos están básicamente jodidos. No hay ningún ADN chatarra, todo tiene un propósito, y eso es hasta 97% más propósito, al menos, de lo que sabemos. El cerebro solo recibe 400.000 millones de partes de información cada segundo, pero somos conscientes de solo 2.000. Lo que es más, los experimentos han revelado que las señales eléctricas necesarias para mover un miembro, abrir su boca o realizar cualquier acción física, comienza aproximadamente medio segundo antes de que las señales sensoriales lleguen al cerebro para ser traducidas en la acción. ¿Quién o que da unos toques al teclado aquí? Se dice que usamos solo una fracción de la capacidad de nuestro cerebro,
menos del 10% en la mayor parte de los casos. Digo que esta capacidad, no usada, funciona en frecuencias que la ciencia todavía no ha medido y nos une con reinos más allá de la luz electromagnética, o eso es lo que se supone que haga. Esta es la conexión que los manipuladores trabajan para suprimir. Sugiero que fundamental para esto es el cuerpo calloso que une ambos hemisferios del cerebro y regula la información que pasa entre ellos. También dicta qué hemisferio gobernará la percepción y el comportamiento en cualquier punto. El lado izquierdo, que domina la sociedad moderna, trata con lo lógico, analítico, lo del juicio y lo verbal. El derecho trata con lo creativo, artístico, intuitivo, visual y emocional. Claramente, el cuerpo calloso es clave para el proceso de o bien integrar esta dualidad cerebral en un todo unificado o bien mantenernos en dos mentes. Si la información que pasa del derecho al izquierdo es suprimida, la persona será dominada por este mundo, y mucho menos intuitiva. Vale la pena notar que el sistema de educación está casi completamente apuntado al lado izquierdo del cerebro con los estimuladores del cerebro derecho, como la música y el arte, bajando en la lista de prioridades y siguen disminuyendo. Los estudiantes más exitosos son por lo tanto presos del cerebro izquierdo, y ellos son la gente que continúa administrando el sistema a través de la política, banca, negocios, medicina, ciencia y medios. No es ninguna sorpresa que ellos perpetúan la sociedad del cerebro izquierdo que los Illuminati han procurado imponer. Hay miles de millones de neuronas en el cuerpo calloso que son un misterio para la ciencia, y ellos no tienen ni idea de lo que hacen. Algún día se entenderá que este puente cerebral es parte del sistema de transmisor, receptor que nos une con ahí fuera, y al uno con el otro como con el síndrome del centésimo mono, figura 47. El hipotálamo en la base del cerebro es otro regulador vital del cuerpo y trabaja estrechamente con la glándula pituitaria, la glándula maestra del sistema endocrino, y la glándula pineal, el llamado tercer ojo, por el cual manifestamos la vista psíquica. Las glándulas endocrinas conectan el cuerpo con el sistema de chakras, y esta red conecta nuestra realidad física con el universo más amplio de la energía invisible. Lo que se llaman drogas psicoactivas, como la ayahuasca, nos abren conscientemente a aquellas áreas del cerebro y el ADN que interactúan con estos otros reinos. Figura 47. El hipotálamo en el cerebro es un regulador clave de nuestro estado emocional y organiza y controla los sentimientos y el humor, así como el hambre, apetito y consumo de comida, y todo lo que tiene que ver con el concepto del placer y la actividad creativa. El hipotálamo es vital para el equilibrio de cuerpo, mente y emociones, y, como veremos más tarde, es el blanco de productos químicos usados en comidas y bebidas de consumo masivo. Hay otro punto crucial para destacar sobre el ADN. También es el hogar de lo que llamamos la mente y las emociones. Este es el mayor engaño de todos los que nos mantienen en la servidumbre a la matriz, porque reconocemos que nuestras respuestas instintivas y reacciones deben venir de nosotros. Ellos deben ser quienes somos. Como he dicho, todo es conciencia, pero hay niveles diferentes de conciencia. Cuando uso el término mente, quiero decir los pensamientos emitiéndose a través de y desde el ADN, y no conciencia en su estado de unidad. La mente es un programa de software conectado a la matriz, como son las emociones. Creemos que nuestros pensamientos y emociones son nuestros, pero ellos son el programa ejecutando sus respuestas y reacciones pregrabadas. Usted notará que cuando sentimos emociones hay un efecto físico inmediato. Nuestro pulso cardíaco se acelera, la boca se seca o nos sentimos enfermos en el estómago. Las emociones causan reacciones corporales porque allí es donde están localizadas en el ADN. Otra vez, el hipotálamo en el cerebro es un regulador principal de nuestro estado emocional. Una explicación de Internet decía: el hipotálamo organiza y controla muchas emociones complejas, sentimientos y humores, así como todos los estados motivacionales, incluso el hambre, apetito y consumo de comida, y todo lo que tiene que ver con el concepto del placer, incluyendo satisfacción, comodidad y actividades creativas. Las neuronas en el hipotálamo producen varios neurotransmisores hipotalámicos que transmiten información e instrucciones a todas las partes del cuerpo. El hipotálamo está íntimamente implicado en la integración de todo estímulo fisiológico, todos los 5 sentidos, el que luego traduce, destila y ensambla en un paquete discernible,
relacionando todos los atributos de una experiencia. El hipotálamo es un ejemplo excelente de cómo lo físico, mental y emocional, todos los atributos de una experiencia, es procesado por la misma fuente, el ADN cerebro. Yo debería definir lo que quiero decir con el término emoción en este libro porque sé que algunos escritores creen que o bien las emociones son nuestra conexión con el uno, o bien que el uno es su origen. He oído decir que nos conectamos con la unidad a través de las emociones de la alegría y la felicidad, pero yo no percibo a estas como emociones. Digo que la alegría y la felicidad verdaderas son estados naturales de la unidad, como experimenté en Brasil, y no necesitan un nombre para describirlas llamado emociones. Ellas solo son. La unidad es la felicidad y la alegría amor. Cuando nos abrimos a la unidad más allá del programa experimentamos estos estados porque ellos son la naturaleza del uno. Estas no son emociones, son un estado de unidad. Las emociones según mi definición son reacciones programadas que nos desconectan de la conciencia del uno, y no sabemos lo que realmente es la verdadera alegría, dicha y felicidad dentro de la trampa para moscas de la matriz, a menos que nos conectemos con el uno. Juzgamos nuestro estado de felicidad por nuestro nivel de infelicidad. O me siento mucho menos infeliz hoy, entonces debo estar feliz. Esa clase de felicidad es emoción, pero no de la variedad de la unidad que desafía cualquier etiqueta. Sugiero que lo que entendemos como emoción, incluso la felicidad ilusoria, es un programa de software diseñado para esclavizarnos y desarrollaré este tema más tarde. Las emociones son fenómenos del holograma de ADN. Si usted frota sus manos sobre su cuerpo y presiona con sus dedos, usted encontrará por lo general áreas que son incómodas cuando no hay ninguna razón racional de por qué. Los sanadores alternativos, implicados en lo que ellos llaman el trabajo del cuerpo, o kinesiología, localizan estas áreas muy hábilmente y por Dios que pueden doler. Estos puntos de incomodidad son emociones no tratadas almacenadas en el cuerpo, a menudo como toxinas, y cuando las zonas son masajeadas las emociones liberadas a menudo se expresan a través de cólera, lágrimas, etc. Esta emoción almacenada es realmente información contenida en el holograma, y es parecida a un disco duro en un ordenador conteniendo datos guardados. Es como un operador del ordenador que guarda algo con lo cual él no quiere tratar inmediatamente. Los sanadores de trabajo corporal están presionando, en efecto, el botón suprimir. La gente dice cosas como, solo soy humano, y ellos hablan de la naturaleza humana, como si esto fuera quienes ellos son. Pero no lo es. Ellos son conciencia de posibilidad infinita y lo que llamamos humano, es la mente, emociones y el cuerpo holográfico, del ADN. Lo que nos hace humanos, es el programa de software interactivo de la matriz en el ADN, y confundimos esto con quienes somos. También es lo que nos hace hombres, mujeres, negros, blancos, jóvenes o viejos. Estos son programas, y este malentendido está en núcleo mismo de la ilusión. No somos nuestros cuerpos, mente o emociones. Somos conciencia infinita. Un artículo en el periódico El Escocés en 2004 presentó la investigación de David Hamilton, un científico que cambió sus opiniones de la vida después de experimentar una caminata sobre fuego. Estaba claro que si usted podía caminar sobre fuego sin quemarse había solo un poquito más para saber sobre la naturaleza de la realidad. El artículo explicaba cómo Hamilton se convenció de que nuestros estados mentales y emocionales no solo pueden afectar nuestra salud, sino realmente cambiar el ADN. Sí, pueden, y la razón es que ellos son el ADN. Cuando una parte de un ordenador cambia, afecta al ordenador entero porque los datos que pasan por el sistema son cambiados. Así es con nuestros cambiantes estados mentales y emocionales que afectan el equilibrio del ADN, y así nuestra salud física. Así es como el efecto placebo trabaja cuando la gente recobra la salud después de tomar píldoras de azúcar que ellos creen que son medicinas potentes. La creencia en la medicina vuelve a escribir el ADN, o dice al ARN que lea el programa para concordar con la creencia, y manifiesta la cura que ellos creyeron que el tratamiento traería. David Hamilton dijo que él había encontrado aproximadamente 500 trabajos científicos de diarios académicos dominantes que confirmaban el efecto que pensamiento, sentimiento y fe, creencia, tienen en los sistemas del cuerpo,
y él destacó en particular el trabajo de Eric Kandel, ganador conjunto del Premio Nobel de Medicina en 2000. Kandel ha concluido que muchas diferencias genéticas entre la gente son influenciadas por la sociedad y el condicionamiento, y no son solo heredadas de los padres. Estas influencias hicieron que genes se activaran o desactivaran, y esto es el sistema de ordenador del ADN reaccionando al cambio de la entrada. Hamilton citó un estudio científico de crías de rata que mostró que dos hormonas de crecimiento separadas se desactivan en aquellas privadas del contacto con una madre. Él continuó: hay una rama entera de la medicina llamada psiconeuroinmunología, que estudia el efecto de pensamientos y emociones en nuestra bioquímica. La bioquímica está íntimamente relacionada con el ADN, así que si estos componentes son afectados por pensamientos y emociones, entonces los pensamientos y las emociones también deben afectar nuestro ADN. Figuras 48 y 49. El efecto impactante del pensamiento y las palabras en cristales de hielo. El cristal en la figura 48 se formó después de que el agua fue expuesta a palabras de amor y apreciación. En la figura 49, las palabras eran: me enfermas, te mataré. La diferencia deja claro el poder de las palabras, los pensamientos y emociones para afectar el mundo, sobre todo el cuerpo humano, que en esta realidad es en su mayor parte agua. Para más ejemplos vea los libros Mensajes del agua, volúmenes 1 y 2, por Masaru Emoto. Sí, porque ellos son ADN. El trabajo brillante del científico japonés Masaru Emoto, en el Instituto IHM en Tokio, ha revelado cómo el agua es fundamentalmente afectada por palabras, pensamientos y emociones, todos los cuales son formas de onda. Él y su equipo expusieron al agua a varias músicas y diferentes palabras y expresiones, y luego la congelaron para producir cristales de hielo. Cuando estos fueron examinados bajo un microscopio, la respuesta del agua fue asombrosa. En las figuras 48 y 49 usted puede ver el modo en que los cristales respondieron a las palabras y pensamientos, vibraciones, de amor y apreciación, y me enfermas, te mataré. Imagine el efecto en el holograma del cuerpo de nuestras palabras y actos cuando es aproximadamente 70% agua. Esta cifra varía según edad y peso, y estas actitudes y estados del ser reescriben el ADN del mismo modo en que afectan a los cristales de hielo. Tengo que reírme cuando oigo que la gente dice que los planetas no tienen ningún efecto en nosotros dentro de la ilusión, cuando nuestros cuerpos son 70% agua, y la luna sola puede mover las mareas a través de océanos enteros. A propósito, no son las palabras las que tienen el efecto, sino la intención detrás de ellas. Si usted dijera, te mataré, en un modo alegre, bromista, no tendría el mismo efecto que si usted quisiera decir eso en serio, o lo dijera con malevolencia. El pensamiento y las emociones producen formas de onda y bastante obviamente la música lo hace. La música puede ser curativa e inspiradora o muy perjudicial, según su impacto vibratorio. También vi un documental que mostraba cómo el cerebro forma redes de conexiones eléctricas en respuesta a estados mentales y emocionales. Cuanto más tiempo estos estados continúan, como depresión y preocupación, más esta red se solidifica y se vuelve el sistema de respuesta refleja del cerebro. Esto es literalmente como programar un ordenador, y el cerebro corrige la realidad de acuerdo con el programa que el estado mental y emocional ha descargado. Pero al momento en que cambiamos nuestros pensamientos y emociones, digamos a entusiasmo y optimismo, estas conexiones eléctricas se rompen y reforman para reflejar la nueva actitud. Los pensamientos y las emociones pueden ser medidos como reacciones químicas porque la glándula pituitaria en el cerebro, que se relaciona con el hipotálamo, libera productos químicos conocidos como péptidos en respuesta a cambios emocionales, y estos productos químicos se unen a receptores en las células. Ya sea si es una forma química de lo que llamamos amor en su sentido humano, u odio, o hasta una droga como la heroína, todas ellas se unen con las células a través de los mismos receptores. He escrito en otros libros sobre lo que llamo la adicción emocional cuando la gente requiere un aporte constante de una emoción, sea ella cólera, depresión o amor. Una razón principal para esto es la adicción a las sustancias químicas secretadas por la red hipotálamo-DNA cuando las emociones son sentidas. En las palabras de la canción de Robert Palmer, por ejemplo, las personas pueden ser adictas al amor. Como con todas las adicciones,
Puede haber una necesidad de aumentar constantemente la dosis para conseguir el mismo efecto, y los humanos están creando subconscientemente situaciones en sus vidas para darles el aporte emocional. Tal gente creará circunstancias en las cuales ellos puedan enfadarse, preocuparse o deprimirse, mientras otros saltarán de compañero a en compañero a diciendo, me enamoro tan fácilmente. Son adictos al melodrama porque son adictos al aporte químico que suministra. La doctora Candice Pert, autora de Moléculas de Emoción, la ciencia detrás de la medicina de cuerpo-mente, compañía de libros Scribner, 1999, dijo, en cualquier instante nuestro cuerpo está en nuestra mente y nuestra mente está en nuestro cuerpo. Esto es porque la mente y el cuerpo, y las emociones, son expresiones del mismo ADN. Lo que llamamos personalidad, mente y emociones, es un programa de ADN, y hemos sido engañados para creer que esto es quienes somos. Cuando montamos un caballo no creemos que somos el caballo, ¿verdad? Pero con el cuerpo, y su mente y emociones, lo hacemos. He oído decir por parte de psicólogos que hay solo un pequeño número de lo que ellos llaman personalidades arquetípicas. Unos dicen que hay no más que 12 básicos. El psiquiatra suizo, Carl Jung, procuró conectar estos arquetipos con la herencia genética y creía que eran instintivos. Él dijo que nacemos con estos modelos que estructuran nuestra imaginación y la hacen claramente humana, y él sugirió que los arquetipos están muy estrechamente unidos a nuestros cuerpos. Jung identificó los modelos arquetípicos en cada cultura y periodo de la historia humana, y encontró que reflejaban las mismas leyes arquetípicas en todos los casos. Él sugirió que un inconsciente universal estaba detrás de todo esto. La gente no tenía mentes inconscientes separadas, o personales, y en cambio compartía un solo inconsciente universal, decía Jung. Lo que llamamos la mente consciente estaba arraigada en esto, creía él, y para él la mente estaba formada según modelos universales. Yo diría que él tenía razón en todas estas asunciones, pero que los modelos arquetípicos vienen de la matriz vía el ADN cerebro. La matriz, en este nivel de la realidad, es el inconsciente universal de Jung, la energía, materia que no podemos ver, que constantemente interactúa con el 95% de la actividad cerebral no relacionada con el estado despierto y con el 95% o así del ADN chatarra. ***. Esto es el porqué de que, como él dijo, los modelos de personalidad son heredados y estrechamente unidos con el cuerpo. Demasiado correcto, lo son a través del ADN. Estos son los modelos que, en sus términos, nos hacen claramente humanos. Ellos son el programa de software humano. Como todo en esta realidad, los humanos son una construcción de ordenador y no quienes realmente somos. Los psiquiatras y los terapeutas dominantes que trabajan con la mente humana son como el soporte técnico de ordenador y los hipnotizadores son reprogramadores. Ellos no tratan con la conciencia dentro de la definición en este libro, sino con la mente, un programa de software. Subrayo otra vez que estas cifras son aproximadas. La unidad es toda posibilidad y aún los humanos abrumadoramente caen en unas pocas personalidades arquetípicas básicas. ¿Cómo puede ser esto? Vemos tal contradicción porque los arquetipos no son la unidad en conciencia de sí misma. Son programas de software descargados y leídos por el ADN-ARN. Mire la clásica respuesta, luchar o huir, que viene del cerebro reptiliano. Cuando la gente o los animales se enfrentan con el peligro, ellos luchan o escapan de él. ¿Son ellas realmente las únicas opciones en tal situación dentro de la posibilidad infinita? No, por supuesto no lo son. Son reacciones programadas. Nuestras respuestas emocionales son casi completamente predecibles por los mismos motivos. He conocido a personas en relaciones muy volátiles que simplemente reaccionaban la una a la otra según el programa de ADN. Cada una presionaba los botones de la otra y reaccionaban del mismo modo cada vez. Es como teclear datos en el ordenador del otro y presionar Enter. La matriz quiere que reaccionemos de esta manera porque conduce a conflicto y comportamiento instintivo, programado, que produce la energía que energiza el sistema. Cuando algunas de estas parejas volátiles vieron lo que pasaba y dejaron de reaccionar según el programa, bingo, la tormenta terminó.
Su conciencia comenzó a tener la relación en vez de sus programas de ADN que reaccionan por lo que llamamos instinto. Como he mencionado, la actividad eléctrica necesaria para cualquier acción física comienza aproximadamente medio segundo antes de que la conciencia tome la decisión de actuar. Benjamin Libet y Bertrand Feinstein, neurofisiólogos en el hospital de Mount Zion en San Francisco, pidieron a la gente que presione un botón cuando los tocaban. El resultado fue que el cerebro reaccionó al toque en 0,0001 segundos, y el botón fue presionado en 0,1 segundos. Pero la persona no era consciente de sentir el toque o presionar el botón por todo un medio segundo. La programación subconsciente toma las decisiones y el nivel consciente es el observador y reactor a menos que la conciencia intervenga. Sin eso, las mentes consciente y subconsciente, ambas expresadas a través del ADN, reaccionarán según el programa, o lo que algunos llaman arquetipo. Una vez que usted detiene la programación que gobierna sus respuestas mentales y emocionales, una conciencia más alta, la posibilidad infinita, puede entrar y anular los arquetipos. Más que esto puede reescribir el programa de ADN-ARN y armonizarlo con la unidad, en vez de la matriz. Estas reacciones arquetípicas programadas son despiadadamente explotadas por los Illuminati. Ellos saben que si introducen algo, como el 11 de septiembre, van a conseguir una reacción del ADN-ARN previsible, que pueden manipular para avanzar su orden del día. Vi un viejo cartel de reclutamiento de la Primera Guerra Mundial que llamaba a que los hombres de la isla de Wight asistieran a una reunión apuntada a persuadirlos a ofrecerse para luchar por su país. Decía que aires patrióticos serían cantados, y por supuesto, esto tenía la intención de manipular a los hombres emocionalmente para reaccionar al amor al país, inscribiéndose para morir. Las emociones son el código de acceso principal al ordenador del cuerpo, incluso la mente. Ahora tenemos la televisión multicanal, películas de Hollywood y los medios en general, estimulando la respuesta emocional a eventos que llevan a la gente a luchar por su país, y apoyar gobiernos que los envían a matar y ser muertos. A menos que operemos desde un nivel de conciencia más allá de la reacción emocional, la matriz seguirá construyendo nuestra realidad. El problema reacción-solución depende el 100% para su éxito de este sistema de respuesta, y el programa del miedo de no sobrevivir, localizado en el cerebro reptiliano, es el objetivo central. ¿Vamos a dejar a la matriz que dicte nuestras vidas a través de nuestro ADN, o vamos a abrirnos a la conciencia más allá de la ilusión y manifestar ese nivel de conciencia? Cuando hacemos lo último estamos en este mundo, pero no somos de él, y entraré más en esto en el capítulo final. Escribí antes como el místico, Sri Aurobindo Ghosh, dijo que la mayor parte de la gente posee una pantalla mental que les impide ver detrás del velo de la materia. Esa pantalla es el ADN-ARN, y el modo en que interpreta la realidad a través de la unidad central de procesamiento del cuerpo, el cerebro, dentro del diminuto rango de frecuencia llamado luz electromagnética visible. La astrofísica e investigadora esotérica, Giuliana Conforto, escribió en su libro, Universo Orgánico, edición Inoesis, Italia, 2004. Tenemos que recordar que la materia luminosa que observamos con nuestros instrumentos es solo el 0,5% de toda la masa calculada. Lo que vemos con nuestros ojos es todavía menos. La realidad es una película delgada de luz electromagnética, una matriz visible, con la que nuestro cuerpo o robot biológico puede relacionarse. Tal cuerpo es solo un traje que nos deja participar en la película misma por un rato. No es nuestra identidad verdadera o yo. Así que, ¿qué es la matriz? Es información, un mundo y sistema de creencia listos para usar transmitido al ADN como frecuencias, y descifrado en la realidad tridimensional colectiva holográfica. Actúa como una voz que habla en nuestras cabezas, diciéndonos que creer que es real. En las películas de Matrix, cuando ellos miraban pantallas de ordenador llenas de códigos verdes moviéndose, veían escenas de la calle y la gente. Es lo mismo con nuestra realidad ilusoria. Los científicos y los investigadores esotéricos han identificado códigos matemáticos que se repiten como la serie de Fibonacci encontrada por todas partes en la naturaleza. Esta implica sumar los dos últimos números para conseguir el próximo, como en 1,1, 2,3, 5,8, 13,21.
La secuencia puede ser encontrada en todo desde las proporciones del cuerpo humano hasta el modo en que las plantas crecen. Otros códigos matemáticos y geométricos y series que se repiten incluyen el número pi, la proporción áurea, la llamada geometría sagrada, la numerología, el primer chin chino, la astrología y muchos otros. Estas son las matemáticas de la matriz que, al menos en esta realidad, puede descomponerse, dividirse en números y códigos, como con el ADN. Apropiadamente, y no casualmente, así es como los ordenadores trabajan. Todo lo que usted ve en una pantalla de ordenador, incluso los colores, son secuencias de números usando el sistema binario basado en 1 y 0. Esta es una expresión de la dualidad y la polaridad de la matriz, como negativo y positivo, yin y yang. Muchos de los símbolos Illuminati que he identificado en otros libros, como el pentagrama, son códigos que se relacionan con las matemáticas de la matriz y afectan cómo el ADN interpreta la realidad. Estos son colocados por todo nuestro alrededor, para manipular el modo en que desciframos nuestra realidad en la experiencia holográfica. Como yo, y otros, hemos detallado por mucho tiempo, pueblos y ciudades como Washington DC están dispuestos según la geometría de la matriz. Los puntos de vórtice por todas partes del planeta que forman patrones de rejilla perfectos también son parte de esta construcción matemática y la matriz puede ser manipulada en estas posiciones. Los círculos de piedra como Stonehenge y Avebury, y los templos de las sociedades secretas Illuminati, han sido construidos en estos vórtices, y ellos también son el blanco de rituales satánicos. Todo puede ser expresado como números dentro de la matriz. Stephen Marquardt, un doctor norteamericano, que ha estudiado las series de Fibonacci en cuanto a la cara humana, correctamente concluyó: toda vida es biología. Toda biología es fisiología. Toda fisiología es química. Toda química es física. Toda física es matemática ES. Él podría haber añadido que toda matemática es energía y toda energía es conciencia. La red de ADN-ARN, en el acto de observar patrones de onda, los transforma en ilusión holográfica, y el filósofo griego antiguo, Platón, tenía toda la razón cuando dijo que los seres humanos eran como gente sentada en una cueva siempre de frente a una pared. El universo eran las sombras proyectadas en la pared, ilusiones que la gente confunde con la realidad. Es una descripción perfecta de lo que delineo aquí. Todo lo que usted piensa que ve, incluso su propio cuerpo, es un holograma, una ilusión tridimensional, que es alimentada a usted para atrapar su conciencia en la servidumbre hipnotizada. Piense en la polilla. Piense en la luz. Eso somos nosotros y eso es la matriz. ¡Wow!